Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar sobre economía de la serie que venimos haciendo para intentar explicar nuestra visión o entender el contexto económico en el que nos movemos y así poder ayudaros a vosotros, nuestros clientes partners, a tomar las mejores decisiones de negocio posibles. Hoy contamos con David Cano, que yo creo que no necesita presentación, sobradamente conocido economista, socio director de AFI Inversores y muy activo, digo que sobradamente conocido porque es muy activo en tertulias de economía, en artículos de prensa y tiene varios libros escritos en el que yo creo que va a sacar a colación un tema importante porque va a hablar de la conducta económica de los actores económicos que pensamos que somos racionales, pero luego no somos tan racionales, ¿no? Y en el contexto actual, que es muy volátil y un poco caótico, yo creo que es importante entender estos comportamientos antes de tomar nuestras decisiones. El webinar va a estar animado también por Miguel Aguirre, nuestro responsable de riesgo político de largo plazo. Y bueno, pues espero que sea de su interés. Aprovecho también para anunciarles que tenemos nuevos, ya volvemos al modelo antiguo y volveremos a hacer nuestras conferencias de riesgo país ya presenciales. Ya estamos planeando las de San Sebastián, las de Barcelona, Madrid. Así que estén atentos a las redes sociales porque pronto empezaremos a comunicar las fechas. Y sin más, espero que disfruten, que les sea de su interés y que les ayude a gestionar su negocio. Doy paso a David y a Miguel para empezar el webinar. Muchas gracias, David. Un honor, como siempre, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo. El honor es mío. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Guillermo. Pues muchas gracias a todos los asistentes, como siempre, por sacar 50 minutos de vuestro tiempo para estar con nosotros. Y como habéis venido a ver a David, que es de lo que se trata, pues vamos a iniciar un poquito lo que es el proceso, ¿no? La verdad es que, David, este tema de Behavioral Economics, economía conductual, la verdad que tú has escrito mucho al respecto, ¿no? Pero la verdad es que como tú y yo somos dos economistas y parece que vamos a hablar en los próximos minutos de psicología, sociología. ¿Desde cuándo te interesa esta economía conductual? ¿Desde cuándo ves que esto es, vamos a hablar de diversos autores también durante tu presentación, pero ¿cómo podríamos situar un poco de punto de partida el tema de la economía conductual en nuestros días? Muy bien. Bueno, lo primero, una vez más, agradecer que cuente conmigo para hablar efectivamente de economía conductual. Yo soy un macroeconomista bueno, que estudió la carrera típica, los modelos económicos, plagados de supuestos de racionalidad por parte de los agentes, unos supuestos que son muy elegantes y que permite que esos modelos macro y esos modelos micro sean elegantes, pero efectivamente que no sean del todo útiles, porque luego nos damos cuenta de que realmente los ciudadanos, los agentes económicos, pues no tenemos ese punto de racionalidad que se nos supone. Yo eso ya me iba dando cuenta cuando empezaba a ser economista y cuando trataba de analizar ya en mi profesión lo que estaba pasando con la economía, pero yo creo que a medida que me fui dedicando cada vez más a los mercados financieros, ahí es donde ya me di cuenta que todavía era adicional la dosis de, en ocasiones, exuberancia irracional. Y utilizo esta palabra porque fue la que utilizó un premio Nobel de Economía tiempo después, Robert Shiller. Iré sacando libros también que recomiendo su lectura, como este, el de Exuberancia Irracional de Robert Shiller, que luego utilizó esa terminología Alan Greenspan, el famoso gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, pues como digo, a partir de ahí y a partir del contacto con los mercados financieros fue donde me interesé por el estudio de este Behavioral Finance, Behavioral Economics y bueno, me fui dando cuenta
de que era algo que al menos en Estados Unidos, y aquí es lo que muchas veces nos pasa en Europa, ¿no? Allí son los que nos lideran en, bueno, pues en el estudio académico. Allí también tuvieron debates intensos en la propia universidad, estoy hablando de finales de los 80, entre los defensores de la eficiencia de los mercados, de la racionalidad de los agentes, y los defensores de ese componente psicológico y de ese componente emocional que tenemos los agentes, y bueno, sobre el que luego, si quieres, iremos comentando. Pero bueno, a tu pregunta, yo también he tenido que tener un proceso de convencimiento y salir de la universidad con mis modelos teóricos y muy bonitos, pero que fallan, y cómo me he ido abriendo la mente al componente emocional en economía y en mercados financieros. No, pues es muy interesante. Como tenemos tiempo y decíamos que, por ejemplo, la verdad es que desde el 2020 hay dos situaciones como han sido la pandemia y la actual situación en Ucrania, en el que ver un poco qué hay de racional y de irracional, ¿no? Y cómo se cumplen los modelos. Un tema que también es importante señalar que estamos hablando al final de una disciplina en la cual se trata de comprender y predecir las decisiones financieras de las personas, ¿no? Y ver que detrás quizá no hay toda la lógica que se puede presuponer. Como has citado a Shiller el primero, me parece interesante que por lo menos hay tres autores que a todos los que nos escuchan, pues creo que porque tú has escrito profusamente sobre ello, sería interesante que nos comentases qué te parecen que era lo más destacable que ellos indicaron sobre la economía conductual. Son premios Nobel muy conocidos, pero igual conviene recordarlo. Empezando al final por ejemplo, Daniel Kahneman, el tema de lo que es todo lo que él habló a nivel de la conducta económica y cómo al final los ciudadanos y las empresas reaccionamos ante los mercados. ¿Qué nos puedes decir de Daniel Kahneman o qué es lo que a ti te ha marcado de este autor tan importante, Premio Nobel del 2002? Exacto. Lo primero, y este es el libro, Pensar deprisa, pensar despacio, un gran clásico, un bestseller. Y este autor, junto con Tversky, que murió, fueron premios Nobel de Economía. Y él es psicólogo israelí. Y yo creo que este fue uno de los primeros shocks a los que nos enfrentamos algunos economistas y yo mismo, cuando efectivamente nos dimos cuenta de que un Nobel de Economía se lo asignaban, se lo daban a un psicólogo. Y eso, pues evidentemente, al principio, pues tienes un shock que tienes que tratar de absorber. Y básicamente lo que nos venían a decir, o algunos de los principios que luego se han ido demostrando, uno es que tenemos dos sistemas a la hora de tomar decisiones, el sistema 1 y el sistema 2, y que tenemos un sistema 1 que es rápido, que es intuitivo, que es eficaz para algunas cosas. El hecho de que tomemos decisiones de forma muy rápida, en nanosegundos, pues es muy útil, pero cometemos muchos fallos. Y que tenemos un sistema 2 que es mucho más reflexivo, que la toma de decisión exige un razonamiento, exige dedicarle un tiempo, y que evidentemente ese sistema tipo 2 pues comete menos fallos que el sistema tipo 1. Lo que sucede es que el ser humano, y aquí es donde lo vamos a vincular con, bueno, pues teorías de la evolución del ser humano, nuestro cerebro, en la forma actual, pues tiene aproximadamente unos 300.000 años, con la forma actual. Primates anteriores al Homo sapiens, pues ya tenían un cerebro, evidentemente, pero no era el que tenemos el Homo sapiens, que aproximadamente pues podemos tener de 300.000 euros. Es una máquina tremendamente potente. Es una máquina, el cerebro, con cientos de miles de millones de neuronas, que nos ha permitido hacer cosas tan complejas como construir catedrales, como descubrir una vacuna contra el COVID o como llegar a la Luna. Pero esa perfección que tiene el cerebro para algunas cosas, pues no es útil. No es útil para otras. Un cerebro que está diseñado también para huir.
Pensemos en hace 100.000 años, hace 200.000 años, cuando los primeros Homo sapiens, bueno, pues se tenían que enfrentar a riesgos, se tenían que enfrentar a peligros y a problemas. Cuidado, como ahora, luego hablaremos de la situación actual, ahora evidentemente nos tenemos que enfrentar a situaciones de incertidumbre. Que sean más o menos arriesgadas, no lo sé, al menos de incertidumbre. Tenemos que tomar decisiones en contextos de incertidumbre. No somos capaces de ver bien cuáles pueden ser las consecuencias, no somos capaces de analizar bien cuáles son las alternativas. Y en esas decisiones de incertidumbre priman nuestros genes, prima nuestro ADN que nos lleva a huir, que nos lleva a protegernos, que nos lleva a decidir actuar conforme a la manada, que nos lleva a actuar, insisto, para prevenir y que nos lleva a acudir a un supermercado y comprar y acaparar por si acaso tenemos un problema. Y eso es un aspecto tremendamente importante y es una de las bases del behavioral economics y del behavioral finance. Tenemos un cerebro tremendamente, es una máquina tremendamente precisa, tremendamente útil, que la inteligencia artificial trata de construir un cerebro igual que el nuestro, se está acercando, pero todavía hay una distancia, todavía no se ha sido capaz de crear un cerebro tan potente como el que tiene el ser humano, pero es una paradoja, y es que esa potencia del cerebro falla en ciertas cosas porque prioriza huir, prioriza la supervivencia, prioriza que ante la más mínima incertidumbre optemos por la posición más defensiva. Y esa estrategia, que seguramente sea eficaz para protegernos y para sobrevivir como especie, desde luego no es eficaz para tener una conducta que económicamente sea racional o que sea útil en los mercados financieros, porque eso es lo que es el behavioral economics y el behavioral finance. Descubrir, demostrar que nuestro cerebro no es útil en la toma de decisiones, en ocasiones, sobre todo en ocasiones de incertidumbre y sobre todo cuando percibimos temor. No es útil para tomar decisiones económicas y tampoco es útil para tomar decisiones en los mercados financieros. Así pues, yo creo que fue Kahneman, el psicólogo, quien podemos asignarle uno de los primeros o de los principales impulsores del behavioral economics. Aunque hay quien dice, y evidentemente sí hay que defenderlo, que ya incluso Adam Smith, que tenía posiblemente más de filósofo que de economista, ya habló de los sentimientos, y otro gran economista, Keynes, ¿no? Que ahora está muy de moda otra vez por cómo tienen que hacer los gobiernos hacer frente a las crisis económicas y desde el punto de vista de la función de demanda, de la función de oferta. Bueno, pues en su teoría general del interés de la ocupación y la renta ya nos hablaba de los famosos animal spirits, de eso que tenemos los seres humanos y que en ocasiones, bueno, pues nos lleva efectivamente a tomar decisiones que seguramente no sean del todo correctas cuando lo emocional, insisto, basado en la búsqueda de la supervivencia, se pone por encima de lo racional. Esas podrían ser las primeras figuras del behavioral economics y behavioral finance. Antes que has citado, de hecho, a Shiller ya con el tema de la exuberancia irracional, insisto, una de las cosas que él hacía hincapié es en el comportamiento de manada, y la verdad es que, bueno, aunque ya lo hemos citado 2 veces de pasada, llevamos, insisto, en estos 2 años, creo que hay ejemplos amplios, aparte en los mercados financieros, el tema de los comportamientos de manada. Claramente, bueno, lo que citabas hace un momento, el acopio que se está haciendo en ocasiones irracional de alimentos, porque parece que va a haber escasez. O bueno, pues hace 2 años nos pasó con el tema de las mascarillas, con todo lo que era el año pasado las colas por el tema de la vacunación. Al final, cuando se habla de exuberancia irracional, si nos puedes aclarar un poco respecto al comportamiento que entiendes que tenemos los seres humanos, no del todo racional, y el segundo tema, su aplicación en el mundo financiero, como por ejemplo ha desarrollado Shiller principalmente con los criptoactivos. Exacto, ese es el punto.
final tendemos a repetir lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? En Burgos hay un refrán, supongo que se dirá en todos los sitios, ¿no? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Tendemos un poco a, bueno, pues a replicar lo que hacen otros. Tenemos una serie de neuronas en espejo que se dicen y, por ejemplo, cuando alguien sonríe, bueno, pues el que está enfrente tiende a replicar, tiende a sonreír. Pequeños trucos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está tocando una guitarra en el metro o está pidiendo en el cesto de las monedas, pues ya tiende a tener alguna moneda, porque si no hubiese ninguna moneda, pues es muy difícil que tú seas el primero en echar la moneda. Sin embargo, si ya ves que ha habido otras monedas, pues es más fácil que tú vayas a hacerlo. O por ejemplo, en un, no lo sé, en un servicios inmobiliarios, ¿verdad? Cuando ponen distintos casas en venta o en alquiler, pues ya ponen algunas que ya se han vendido o que ya están alquiladas. O hay veces que te da cosa, que te da coraje ser el primero que entras en un restaurante a comer. Prefieres que ya haya habido alguna, pero que ya haya gente comiendo, ¿no? Porque sí, vuelvo otra vez a esos instintos nuestros. Tienes ahí un punto de que te da algo, te da cosa cuando eres el primero. Puedes entender, insisto, pensemos en hace 100.000 o 200.000 años, entrar el primero en algo desconocido, pues no sabes lo que puede haber ahí. Tal vez haya un león o tal vez haya un oso que puede acabar contigo, ¿no? Por lo tanto, tendemos a replicar lo que hacen otros, lo que hacen los líderes, y si comprobamos al cabo de un rato que eso funciona bien, pues nos metemos. Y claro, eso pasa con los mercados financieros. Y al final, y yo, a pesar de que defiendo y estudio cada vez más behavioral, evidentemente yo soy un analista fundamental y un analista, creo, con cierto rigor, o intento que así sea, y me es tremendamente difícil, por no decir imposible, explicar por qué el tipo de cambio del dólar-euro, pues un año se puede mover un 15%. Creo que la realidad económica de Estados Unidos o del área euro no cambia tanto en un año para que el tipo de cambio se mueva un 15%. O como la acción de una compañía como Telefónica o Inditex, pues en un año puedan cambiar un 20%. No cambian tanto las condiciones de mercado, no cambian tanto las condiciones de la economía y de la propia empresa. A mí me cuesta infinito explicarle a alguien por qué hoy el valor de una acción es un 20% mayor o un 20% menor que hace un año, cuando han podido cambiar cosas en el contexto, evidentemente, pero no en esa magnitud. Bueno, ese es el componente. Hay un componente emocional, un componente de manera que se observa en los mercados financieros. De hecho, hay una técnica de inversión que llamamos momentum. Momentum es comprar aquello que está subiendo o vender aquello que está bajando. Insisto, cuando hablo de esto, resulta un poco a veces un jarro de agua fría, porque, claro, hablas de cosas muy técnicas y eres un economista que te has formado, o un ingeniero, o cualquiera, ¿no? Te has formado mucho, has estudiado muchos másteres y de repente me estás diciendo que una de las técnicas de gestión de carteras es comprar lo que está subiendo y vender lo que está bajando y seguir a la manada. Bueno, pues efectivamente, eso sucede. Y cuando un activo está subiendo, aunque los fundamentales no lo justifiquen, se autoalimenta ese movimiento. Y así es como surgen las burbujas. Y eso fue lo que hizo famoso a Robert Shiller con su exuberancia irracional, porque nos habló de la burbuja bursátil. Bueno, pasa que empezó a hablar en el año 96 y la burbuja bursátil estalló en el 2001, pero lo que vino a decir es aquí hay una desproporción entre lo que valen las compañías tecnológicas en bolsa, digo, y lo que valen sus fundamentos. Y esa desproporción es debido a que está entrando la masa, está entrando el rebaño, herd behavior, y eso está provocando una sobrevaloración. Y luego él volvió a acertar cuando advirtió del mismo movimiento en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y tal vez también en el mercado inmobiliario español. Cuando surge una narrativa económica, que ese es el título de otro libro que acaba de escribir Robert Shiller, la narrativa económica. Narrativa económica y narrativa en todos los ámbitos de la sociedad. Hay una narrativa
y la narrativa es que el precio de la vivienda siempre sube, que el precio de la vivienda va a subir, que no hay activos mejor que la... Y eso al final los agentes lo interiorizan. Y como además ven que efectivamente eso está subiendo, pues nos sumamos al carro y se produce esa subida que excede los fundamentos. ¿Y dónde está ahora el debate? Y tú lo has comentado muy bien, que advierte Shiller y otros cuantos más. Esta narrativa está sucediendo ahora con los criptoactivos. Ya no solo con las criptodivisas, sino con los NFTs y demás. ¿Por qué alguien compra un Bitcoin? Alguien compra un Bitcoin porque cree que su valor fundamental deberían ser $30.000, $50.000, $70.000, o está comprando Bitcoins porque el precio está subiendo y no se quiere quedar fuera. Tiene ese FOMO, ¿no? Fear of missing out. Los humanos tenemos miedo de quedarnos fuera. Tenemos que tener una sensación de pertenencia al grupo. Pues otra vez, el ser humano es una especie que vive en comuna, que es un ser colectivo y que nos gusta sentirnos arropados y nos gusta sentirnos miembros de un grupo. No nos queremos quedar fuera. Bueno, pues es posible que, no lo sé, no sé qué porcentaje de la gente que está comprando bitcoins, un porcentaje solamente, o criptodivisas o criptoactivos, está comprando un activo simplemente porque, uno, está de moda, dos, el precio está subiendo, punto. Claro, ¿cuál es el gran debate? Y yo no tengo contestación y no lo tiene nadie ex ante, solo la tenemos ex post. ¿Cuánto hay de la subida de la cotización de cualquier activo financiero? ¿Cuánto se debe a los fundamentales? ¿Y cuánto se debe a este behavioral? Que lo podríamos vincular a esa exuberancia. Cuidado, al alza y también a la baja, porque también el proceso se autoalimenta a la baja. Cuando algo de repente se tacha, esto ya no está de moda, esto ya nadie lo quiere y empezamos todos a venderlo. Porque el problema de la exuberancia es tanto al alza como también a la baja. Cuando algo pierde su efecto halo, pierde su glamour, deja de ser atractivo y eso pues evidentemente sufre salidas y sufre una infravaloración. ¿Cuánto hay de infravaloración, por ejemplo, en los bancos cotizados en bolsa? Hoy los bancos en bolsa están cotizando por debajo de su valor neto contable. Tiene sentido desde el punto de vista fundamental que un banco valga en bolsa, que los bancos europeos valgan en bolsa menos que su valor neto contable. Es evidente que las perspectivas de rentabilidad sobre los fondos propios del sistema bancario no son las que históricamente han tenido, eso es así, pero son tanto como para tener que cotizar por debajo del valor neto contable. ¿Acaso no hay una exuberancia irracional y el mercado está equivocado y tiene un punto de, pues eso, de infravaloración? Pues seguramente sí. Y aprovecho también para esa frase que se dice mucho de que los mercados siempre aciertan, que no siempre aciertan, los mercados no son eficientes. Eso decimos los que creemos en el behavioral, porque lo que venimos a decir es que hay una desproporción entre los precios de los activos financieros y lo que deberían realmente de valer. Y que esa desproporción está muy condicionada por ese comportamiento en manada, por esa exuberancia irracional. Es un debate que han tenido siempre y que cuenta muy bien también el otro gran protagonista, el otro gran impulsor del behavioral, que es Richard Thaler. Thaler. David, te iba a comentar precisamente dos cosillas. Una era que ahora mismo, que antes de abandonar alguno de Shiller, pensando en que él escribía en el 96 sobre una crisis que llegó en el 2001, ¿no? Al final las .com. Luego, una cosa que también es importante es la escasa memoria, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque hoy en día, la verdad, bueno, la gente habla de Amazon o habla al final de empresas que en el 2000 no tenían el peso que tenían, pero han olvidado completamente el estallido de la burbuja que sucedió hace 20 años. Es verdad que precisamente desde el punto de vista fundamental de su facturación de beneficios no tienen nada que ver lo que son las .com del 2022, del 2000, pero también parece que muy poca gente se acuerda de lo que pasó en el 2000, lo cual debe ser bueno, ¿no?, para los mercados, ¿no?, porque volvemos quizá a cometer lo que siempre se dice, los mismos errores una y otra vez.
Yo te quería, con esta reflexión también, y ya que lo acabas de citar tú, a Richard Thaler, como él escribió, bueno, al final yo creo que uno de los puntos en los que más famoso se hizo fueron las anomalías, es decir, al final aquellas conductas que parecen violar la teoría tradicional macroeconómica. Te quería decir primero es cuál es tu expertise y seguro que nos puedes enseñar mucho sobre qué eran las anomalías para Richard Thaler. Y el segundo tema, si crees lo que decía al principio, es al final los seres humanos olvidamos, con lo cual igual, bueno, pues cuando se hable dentro de unos años de la pandemia nos parecerá como hace 2 días nos parecía a nosotros la gripe española del 17, ¿no? Que nos parecía una batallita. ¿Tú crees que la gente olvida? Sí, señor. Dos grandes temas. Olvidamos o recordamos de forma selectiva y ese es el famoso sesgo, perdón, sesgo retrospectivo. Y yo estos días tengo cierto debate con amigos, con clientes. Estamos todos muy preocupados, perdón, ¿verdad? En el momento actual estamos muy preocupados por la guerra y por lo que puede pasar y a mí me recuerda mucho a la preocupación que teníamos hace 2 años por la pandemia. Haced el ejercicio, preguntad a la gente y a mí lo que me está pasando y me está confirmando el sesgo retrospectivo es que no, ahora sí que es muy preocupante lo de la guerra. No, lo del COVID yo no estaba tan preocupado. No estaba tan preocupado en abril del pasado año, es de hace 2 años. Porque hombre iba a haber vacuna, porque seguro que iba a ser solo cuestión de tiempo. No nos engañemos. En marzo y en abril del año 2020, el grado de miedo que teníamos, vamos, creo, o la media, era muy elevado. Ya sé que había gente que no tuviese miedo y había gente que estaba confiando. Yo he aprovechado para repasar cosas que se escribían en marzo y en abril del 2020, que esto iba a ser un desastre absoluto, que no se iba a poder encontrar una vacuna en al menos 3 o 4 años, que no íbamos a ser capaces de controlarlo. Y ahora se nos olvida, ¿eh? Que digo, yo pensaba que iba a acabar pronto el COVID. No, yo tenía muy claro que solo era una cuestión de meses. Tenía súper claro que se iba a encontrar una vacuna. Que no es verdad, que no es verdad que éramos tan moderadamente optimistas respecto a lo que pensamos. Y no, hombre, yo ya tenía súper claro en el año 2000 o 2001 que había una burbuja inmobiliaria. Yo ya tenía súper claro que iba a haber una crisis económica. No, yo ya tenía súper claro que iba a haber un problema con la economía. Quiero decir con esto que todo lo tenemos súper claro a toro pasado. La memoria nos juega una malísima pasada. Y tendemos, en el momento actual, ante la incertidumbre, irnos al peor de los escenarios posibles. Tendemos a asignar altas probabilidades a los escenarios negativos. E insisto, seguramente sea una estrategia que es muy útil para la supervivencia. Tú vas por una calle oscura, ves a alguien enfrente que se acerca hacia ti y de momento prudencia y desconfías y seguramente tu primera idea es cuidado, peligro. Es muy posible que no tengas por qué tener peligro o por qué activar el peligro ante esa persona que viene en dirección contraria a una calle oscura. Bueno, haces un motivo de precaución y ya está. Y siempre es más útil. Luego se cuenta el día siguiente, no, yo no tuve miedo, no, hombre, yo no pensaba que iba a suceder nada. Bueno, se nos olvida, como digo, la primera reacción, ese sistema tipo 1 de Kahneman, tiendes a pensar en lo malo y luego al cabo de un tiempo tu memoria te engaña porque piensas que no te fuiste hacia el escenario negativo. Y antes lo decíais, los acaparamientos y la compra masiva bueno, son aspectos que los hiciste porque tuviste miedo. Y no, yo no tuve miedo, no, todos tuvimos miedo, igual que todos tenemos miedo ahora y todos tendemos a esa situación. Por lo tanto, el efecto retrospectivo y nuestra tendencia a tener más miedo seguramente que lo que la situación hace recomendable y luego al cabo del tiempo a pensar que no, a recordar que no tuvimos tanto miedo.
Hablabas también de los factores supuestamente irrelevantes, que habla Thaler, ¿no? De pequeñas cosas de nuestro día a día, de pequeños aspectos que no nos damos cuenta, pero que son tremendamente útiles o que condicionan tremendamente ya no solo los mercados financieros, hay efectos supuestamente irrelevantes como, no sé, el efecto día de la semana o el efecto mes. Insisto, cuando yo hablo de esto de los mercados financieros, tengo un poco el corazón partido, porque yo como economista y analista súper riguroso, me sabe mal, os lo digo muy sinceramente, me sabe muy mal reconocer que hay meses más alcistas que otros, porque para mí eso no tiene ningún sentido macroeconómico. Me sabe muy mal reconocer que puede haber días que son más alcistas que otros. Digo, eso para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Y este libro, el del cerebro del inversor, Pedro Bermejo y Luis García, también es muy útil porque nos pone esa combinación de nuestro cerebro y los mercados financieros. Pero uno hace los análisis estadísticos y se da cuenta de que hay patrones, insisto, me da rabia reconocerlo, pero hay patrones, hay factores supuestamente irrelevantes que condicionan la evolución de los mercados financieros, pero también condicionan la evolución de nuestras decisiones como consumidor. Y eso es lo que Thaler y Sunstein, es otro autor, este puede ser que sea otro futuro premio Nobel, hablan de nudge en inglés, en español, bueno, acicate, ¿no? Inicialmente se dijo empujoncito, pero la Fondeu y Manolo Conte, del que luego hablaremos, él insiste que se diga mejor acicate. Bueno, ¿qué sería un acicate? Un acicate precisamente es el reconocimiento de que el ser humano, su cerebro no es perfecto, de que existen factores supuestamente irrelevantes, cosas en las que no nos damos cuenta, pero que pueden actuar sobre nuestras decisiones de consumo. Una tontería como que cuando tú coges una cajetilla de tabaco aparece una imagen o una foto. O cuando tú vas en un supermercado y cómo están dispuestos los productos y en qué zona están dispuestos unos y en qué zona están dispuestos otros. O que vas por la carretera y te aparece una señal. Los acicates son factores, podríamos decir, supuestamente irrelevantes. Tienen que ser los acicates cosas que prácticamente no te des cuenta, que no te invadan, porque si te invades ya te das cuenta y pueden condicionar el acceso a tu comportamiento. Eso es pequeños aspectos que no te das cuenta, pero que condicionan tu comportamiento. Y eso es un sí. No podemos debatir en que nadie, o sea, todos somos absolutamente sensibles y nuestro comportamiento está condicionado por los acicates. No te das cuenta, porque esa tiene que ser una de las condiciones de los acicates. Y es que no te das cuenta. De repente entras en una tienda y no te das cuenta y has comprado una determinada cosa. Y no te has dado cuenta, porque si te das cuenta ya no es un acicate. Entonces ahí viene el debate. ¿Somos libres? ¿Tomamos decisiones de forma libre? Pues no. No somos tan libres como nos creemos. No somos tan libres. Y si no somos tan libres como nos creemos, ¿quién nos condiciona? Nos condicionan las tiendas, nos condicionan las marcas, nos condicionan los gobiernos. Claro que nos condicionan. Nos deben condicionar. ¿Cómo nos deben condicionar? Nos debe condicionar un gobierno para que tengamos unos hábitos de vida más sanos. Nos tiene que condicionar los gobiernos para evitar que tengamos unas prácticas que son más arriesgadas. Wow, es un debate, ¿no? Paternalismo libertario. Esa es la terminología que utilizan Thaler y Sunstein en el sentido de somos libres. Liberalismo en el sentido americano del término, somos libres. Pero cuidado, dado que cometemos errores, dado que no somos perfectos, está bien que un Estado nos vaya guiando con pequeños acicates para que nuestros hábitos de vida sean más saludables, para que nuestras pautas de comportamiento sean menos arriesgadas. Y ¡pum! Aquí es donde surge el debate. Surge el debate si eso debe ser así, quién es un gobierno para decir cómo me tengo que comportar y demás. Y ahí entramos en, bueno, pero eso es política económica. Sí, política de todas social.
Pero, David, el tema precisamente antes de Harald Sunstein, como muchos de los asistentes a las conferencias y foros de COFAS, aparte de ver a brillantes ponentes, están interesados a nivel entorno económico y a nivel de países. Y es verdad que en el mundo que vivimos parece que hay una cierta predisposición en las últimas elecciones a esta cuestión de la palabra anocracias, la verdad lo que no son al final democracias puras, pero tipos de gobiernos en los que mandan los strong leaders, los hombres fuertes. Yo creo que Putin cumple perfectamente con el encaje de strong leader que se habla últimamente. Una de las cosas que decía Sunstein que era muy interesante es que todos los derechos y no solo los sociales cuestan dinero, ¿no? Que cuestan. ¿Qué te parece, o sea, a nivel mundial, las incidencias que está habiendo en Perú esta misma semana? Quiero decir, el hecho de, parece que en muchos países se está entregando lo que es la toma de decisiones pues, a un líder fuerte, que parece ser que es quien decide por todos, independientemente de que haya elecciones o no. Elecciones las hay en muchos países, pero este tema del líder fuerte frente a lo que decía Sunstein del paternalismo libertario que acabas de citar, y también el hecho de que todos los derechos cuestan al final. ¿Cómo lo ves? Pues es otro de los grandes temas. En un entorno que se viene a denominar, ¿verdad? VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, en el que en los últimos tiempos estamos sometidos a un montón de incertidumbre y a aspectos y a ámbitos de los cuales no asignábamos probabilidad de ocurrencia. El ser humano necesita que alguien le guíe. Vuelvo otra vez, que el ser humano es un ser social, que vive en manada y que necesita un líder. Y ese líder, y esto los sociólogos, lo dicen los antropólogos, lo tienen súper claro, queremos un líder fuerte, queremos un líder que nos defienda del adversario. Y esos líderes fuertes, en ocasiones, efectivamente, y estoy midiendo mis palabras para que no se me malinterprete, en ocasiones no son los líderes demócratas. Y esto es un poco lo que está sucediendo en alguna autocracia o en alguna democracia que se están sesgando hacia líderes que tienen un mensaje agresivo, que tienen un mensaje de una contundencia enorme y que una parte de la población considera que un entorno buca como el actual, quien mejor te puede guiar es ese macho alfa de la manada. Fijaos que estamos aquí hablando en el año 2022, en una conferencia que tiene que ser técnica, de economía y demás. Estamos hablando de aspectos que nos remontan a nuestros ancestros y que nos remontan hace 200.000 o 300.000 años y que contrastan un poco con lo que debería ser una sociedad mucho más avanzada. Pero es verdad, y lo estamos observando en los últimos tiempos, y es un peligro, y excede un poco el contenido de la sesión de hoy, pero los peligros de la democracia. ¿Está la democracia en riesgo? ¿Está la democracia en peligro? Son muchos los libros, son muchos los autores que están advirtiendo del riesgo de que la democracia está en peligro, precisamente porque estamos asistiendo a posiciones tremendamente enfrentadas y con una, vamos a decir, personalidad muy clara, porque en cierto modo, una parte importante de los votantes buscan eso, buscan un líder fuerte que les pueda ayudar, que les pueda proteger en un entorno mucho más volátil, mucho más incierto, mucho más complejo y ambiguo de lo que teníamos hace 3 o 4 años. Y ese es uno de los grandes cambios de los cuales tenemos que analizar. Ni de lejos, aunque caigamos de nuevo en el sesgo retrospectivo, ni de lejos, hace 3 años éramos capaces de anticipar todo lo que nos está pasando en este tiempo. Esto sucede, pueden suceder cosas peores, los retos que tenemos por delante son enormes, y hay quien dice, bueno, el inconsciente le sale y dice, ante estas adversidades y estos riesgos, yo quiero un líder fuerte, yo quiero un macho alfa que me dirija y que me proteja.
Wow, y eso no sé cómo es de compatible con la democracia. Esto es un temazo, ¿eh? Sí, sí, no, de todas formas no era el objetivo, pero es interesante. Tú como experto en mercados, que imagino uno de los principales mercados es lógicamente el estadounidense como primera economía del mundo, pues insisto, el año pasado, que también casi lo hemos olvidado, pero hace 15 meses estábamos viendo un asalto del Capitolio. Quiere decir que son situaciones bastante Eso es. diferentes, por no decir otra cosa, y ya parece que son historias. Simplemente era por esta idea de Sunstein de que las libertades cuestan y también el paternalismo libertario, ¿no? Porque al final es verdad que el hecho de ceder como en un líder fuerte es porque le cedes las atribuciones y esperas que te guíe, ¿no? O sea, al final en tu vida, ¿no? Lo cual, bueno, no sé si es lógico, es cómodo, ¿no? Al final igual a la gente le gusta más que le digan lo que tiene que hacer que tener sus propias ideas. Es un tema curioso. Es cómodo, perdona, y te lleva a esa sensación de pertenencia a un grupo, ¿no? Ese libro no lo he traído, es el que estoy leyendo, Pablo Malo, Los peligros de la moralidad. Habla de esto intensamente, ¿no? Es un temazo, ¿no? Y cómo los antropólogos, una profesión que igual tal vez no esté tan valorada, bueno, hay que leer mucha antropología y hay que conocer, porque al final estamos hablando del ser humano y esto es uno de los grandes contrastes de esta situación. Hoy hablamos de inteligencia artificial, del metaverso, de las nuevas tecnologías, de la ciberseguridad. Cada vez tenemos más tecnología y está muy bien que tengamos tecnología. Bueno, creo que está muy bien, podríamos decir. Pero no se nos olvide que somos seres humanos. No se nos olvide que somos seres humanos con nuestros temores, con un cerebro que tiene debilidades, con unas necesidades sociales, de pertenencia de grupo, de relaciones, que en los 2 últimos años han estado, no han sido del todo, del todo posibles. Y ese punto, la preocupación por el ser humano, por poner al ser humano en el centro en un contexto de tantísima tecnología, no se nos olvide poner al ser humano en el centro, ¿no? Y el behavioral va un poco de eso, va a poner al ser humano en el centro de la economía y de los mercados, ¿no? Pues David, otro tema que me gustaría para todos los asistentes, estamos entrando ya, como siempre cuando dices esto va volado, entonces estamos entrando ya en la última parte de la conferencia y una de las cuestiones que es interesante y centrándonos un poco más en los mercados económicos este 2022, que la verdad que ha habido bajadas fuertes de bolsas, me gustaría que comentases algo sobre el llamado efecto halo, ¿no? Al final el hecho de las personas que toman decisiones con mucha incertidumbre, sin datos suficientes. La verdad es que, bueno, el tema de la invasión de Ucrania era una cuestión que ahora se habla una vez más, lo de acertar los lunes las quinielas, que ya se veía venir desde el 2014, pero la verdad es que parece que ha cogido al mundo no muy preparado a nivel del precio de las materias primas, de la carestía de algunos productos y precisamente de cómo está afectando a las bolsas con grandes bajadas y mucha volatilidad. Entonces, ¿cómo ver los mercados en este 2022 y alguna referencia al efecto halo? Porque insisto que ahora mismo hay muchos inversores tomando decisiones y no Sí. creo que tengan toda la información que sería necesario para hacerlo con corrección. Sí. Mira, uno de los ejemplos más claros del efecto halo es Elon Musk, ¿no? Que cuando Elon Musk dice, ya está, vale que lo diga Elon Musk para que el precio del activo suba o baje, ¿no? Es uno de los grandes ejemplos. Bueno, pues efectivamente, Elon Musk es una persona que ha acertado con muchas cosas y que ha sabido ver muy bien ciertos aspectos y bueno, pues hoy tiene un efecto halo clarísimo, ¿no? Y vuelvo otra vez, te fías de que esa persona cuando dice algo, wow, es que tiene razón y si él dice que hay que comprar, hay que comprar. Si dice que hay que vender, hay que vender. O sea, uno de los puntos del efecto halo. Antes de hablar de los puros mercados, dejadme otro libro. Sí, sí, encantado. Este es un librito, tiene muy poquitas páginas. Funcionamiento de los mercados financieros y está bien, o sea, sirve para profesionales de los mercados, pero yo diría que en mayor medida para los no profesionales de los mercados. Os lo recomiendo claramente. Mira,
ha pasado algo y voy otra vez a utilizar el tema del sesgo retrospectivo. De repente hemos tenido un repunte en inflación y ya lo sé que va a decir todo el mundo que estaba clarísimo que la inflación iba a venir. Sí, estaba claro que la inflación iba a venir, pero no en esta magnitud. Sí. Pero no en esta magnitud. Y vuelvo otra vez. Miras informes de hace un año y te das cuenta pues, que se hablaba de tasas de inflación en la zona del 2%, no en la zona del 8, del 9 o del 10%. Y hay un efecto, fíjate, de efecto de segunda ronda. Es decir, lo que tememos los economistas y lo que temen los bancos centrales es que se produzca esta narrativa económica, que las expectativas de inflación de los agentes se anclen en niveles más altos y que por lo tanto se produzca el efecto de segunda ronda. Esto es puro behavior. Lo que consiguieron los bancos centrales hace 2 décadas era precisamente anclar las expectativas de inflación. Puede ser más importante anclar las expectativas de inflación que la propia inflación. Porque como se te desboquen las expectativas de inflación, es cuando entran en funcionamiento los famosos efectos de segunda ronda. Los famosos espirales, inflación, salarios, efectos de segunda ronda, que sería tremendamente preocupante, porque eso sí que te distorsiona el control de los precios. Por tanto, expectativas de inflación como uno de los principales elementos que tenemos que controlar. Expectativas de inflación, y luego ya por cerrar el círculo, que se pueden comprar y vender en los mercados financieros. Es un activo que uno puede comprar y vender, y así, como digo, vamos recopilando y vamos cerrando todos los aspectos. Bueno, ¿qué tenemos que lidiar? Tenemos que lidiar un endurecimiento de la política monetaria que tiene pinta de que va a ser más intensa de lo que inicialmente pensamos hace apenas 3 meses. Y eso es un shock que los mercados no tenían asimilado. No teníamos previsto qué va a pasar con la economía cuando la Reserva Federal reduzca el tamaño de su balance. ¿Qué va a pasar cuando el proceso de endurecimiento de las condiciones monetarias se generalice? O si queréis, ¿hasta dónde va a llegar ese proceso de endurecimiento de las políticas monetarias? Hace 3 meses el consenso era que con una tasa de inflación en la zona del 2,5%, los bancos centrales iban a poner los tipos en el 1, 1,5, 2%. Hoy no se sabe dónde puede acabar esa tasa de inflación, insisto, por esos efectos de segunda ronda, y no sabemos cuál puede ser la función de reacción de los bancos centrales. Hemos introducido un elemento de incertidumbre adicional. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Que desde luego los mercados financieros les lleva a incrementar sus primas por riesgo, la exigencia de una rentabilidad adicional asociada a una incertidumbre que hoy es mayor de la que podíamos tener hace 3 o 6 meses. Y de ahí que estamos asistiendo a unas placas tectónicas que se están moviendo, y sobre todo el mercado de renta fija. Y otra narrativa, ¿no? Uno puede pensar que la renta fija, claro, la palabra renta fija es que esto es fijo, ¿no? Que la renta fija, bueno, lo que es fijo es el cupón, pero no es fijo el precio del bono. Y esto está suponiendo una sorpresa muy negativa a una parte importante de los inversores, que se dejaron llevar por ese sesgo. Tú dijiste renta fija y digo, esto se llama renta fija, es que no tengo volatilidad. Bueno, pues estamos asistiendo a una volatilidad en el mercado de renta fija sin precedentes, ¿no? Por lo tanto, diría que los mercados están hoy sujetos a un factor de incertidumbre elevadísima asociada a que no tenemos visibilidad sobre qué va a pasar con la inflación. El riesgo de efecto de segunda ronda es clara, y cómo van a reaccionar los bancos centrales a ese contexto adicional de fuerte inflación. ¿Se pueden equivocar los bancos centrales? Se pueden equivocar endureciendo en exceso la política monetaria, ¿no? Y ese es el hito fundamental. A cambio, los beneficios empresariales no caen. Es más, suben. Y esto es importante porque los beneficios empresariales se miden en términos nominales. Es decir, sin descontar la inflación. Y si hay una inflación del 10%, habrá sectores que tengan capacidad de incrementar sus precios, no tengan pricing power, pero otros sí que los tienen. Es decir, que al final, cuando la inflación es del 10%, los beneficios suben. Y en la bolsa tú estás comprando beneficios en términos nominales. Este año los beneficios van a crecer a tasas del 8 o del 10%. Por lo tanto, la renta variable no tendría por qué hacerlo mal en un contexto de una inflación más alta de lo que pensábamos. Es la renta fija, el activo que va a tener un claro peor comportamiento. Pues no, es un tema, vamos, que desde luego que de gran interés y de gran actualidad,
Para los asistentes estamos ya en, si alguien quiere enviar una pregunta, pues encantado, que se la traslademos a David en estos últimos minutos de la jornada. Yo, por mi parte, uno de los temas que me parece interesante también que no dejemos dentro de todas las diferentes teorías, ¿no?, que existen sobre la toma de decisiones es el llamado compromiso de Ulises. Lo digo porque nos acabas de recomendar el libro de Ulises y la comadreja, que es interesante. Yo creo que igual alguno de nuestros oyentes pues, conoce lo que es el compromiso de Ulises y al final, bueno, este tema de tomar una decisión ahora vinculándote al futuro a nivel de mercados, pues por ejemplo, no sé, puedes decidir comprar acciones para tu futuro o para el futuro de tus hijos. ¿O qué ejemplos nos podrías dar del compromiso de Ulises en los mercados financieros en la actualidad? Sí, el compromiso de Ulises está bien. Al final es, bueno, pues que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena y eso nos puede llevar a reorientar nuestra nave hacia donde no se debe y naufragar. Y la idea es pedir a alguien, a nuestros marineros, que nos aten al mástil para que cuando suenen los cantos de sirena no nos dejemos llevar. Digo, no nos dejemos llevar por la euforia, pero tampoco por la depresión, porque cuando antes hemos hablado de exuberancia irracional, existe tanto al alza como a la baja. Y esto hoy es sumamente importante, sobre todo para los ahorradores, no solo para los inversores institucionales, sino sobre todo para los ahorradores medios de este país. El ahorrador medio que tiene su dinero en un depósito en España, todavía hay 1 billón de euros en las cuentas corrientes. Aunque suban los tipos de interés, van a subir mucho menos que la inflación y por tanto un ahorrador va a perder poder adquisitivo por el dinero que tiene en su cuenta corriente. Ya lo ha perdido en los últimos 3 o 4 años, en tasa acumulada del orden del 4 o del 5%, pero como esto sigue así, en los próximos 5 años, tener dinero en una cuenta corriente te va a implicar una pérdida del poder adquisitivo del orden del 20%. Por lo tanto, la recomendación es clara: transformar, mutar de ahorrador a inversor, esto es asumir riesgo. Tendrás que ver qué capacidad de riesgo, si es un 10% en bolsa, si es un 20%, si es un 40%, si es un 50%, pero está claro que tu transformación tiene que ser asumir riesgo. Y aquí viene, precisamente, como los mercados son tremendamente volátiles y como tiene ese punto de exuberancia, nuestra recomendación es hacer las inversiones de forma paulatina, hacer aportaciones periódicas. Si tú tienes para invertir 100 y vas a decidir asumir riesgo, no inviertas los 100 del tirón. Te recomendamos que lo hagas poco a poco, que hagas las famosas aportaciones periódicas. Y las aportaciones periódicas, ¿qué pueden ser? Oye, pues que cada trimestre yo voy a invertir 20. O cada mes voy a invertir 5. O cada 4 meses voy a invertir un 20%. Eso sería un compromiso. Y pase lo que pase con los mercados financieros. Pase lo que pase con los mercados financieros. Si estos han subido mucho, lo voy a invertir igual. Si estos han bajado mucho, lo voy a hacer. Lo voy a invertir igual. El compromiso de Ulises podría ser, por lo tanto, un pacto mediante el cual nos comprometemos a hacer aportaciones periódicas. Es mucho más, desde nuestro punto de vista, para evitar los sesgos conductuales del behavioral, es mucho más recomendable hacer aportaciones periódicas y además con una disciplina que no hacer toda una aportación de una sola vez. O decir, no, lo tengo aquí y lo voy haciendo en función de cómo vean los mercados financieros. No, no hagas eso. Porque cuando hagas eso, y esto lo cuenta muy bien este libro, el pequeño libro del Behavioral Investing, puede ser tú puedes ser tu peor enemigo. Porque te vas a dejar llevar por esa exuberancia irracional o por ese pánico irracional. Muchas veces en la gestión de las inversiones, nosotros, nuestro temor, nuestro cerebro y nuestra búsqueda de la supervivencia puede ser nuestro peor enemigo. Hagamos un sistema de aportaciones periódicas. Hagamos el compromiso de Ulises. No, pues es interesante. Mientras estás esta última indicación, me estaba acordando, he leído, no sé si te parece correcto, estoy seguro que lo he leído, hablando de los comportamientos irracionables, que cuando compras una acción y la acción sube, tu mente dice compra más, y sin embargo con los fondos de inversión, cuando suben, la idea es vender. Es curioso, cuando están comportándose bien, al final la idea es vender, ¿no? El tema es
que un poco ya en las... Perdona, porque estoy leyendo aquí una pregunta que nos acaban... bueno, la verdad que últimamente se habla un poco mucho de las fake news, ¿no? De las ideas falsas, o sea, de las noticias falsas, que esa sería otra. Pero si te parece, una de las cosas, ¿en base a qué información deberíamos? Tú, desde luego, eres una persona muy leída, con muchos conocimientos, pero ¿qué debe hacer un ciudadano, como crees tú, para maximizar su toma de decisiones en el plano económico ante la cantidad de balance de información que hay hoy en día? Muy bien, pues evitar, muy buena pregunta, evitar lo que se llama el sesgo de confirmación. A ver, antes de usar una palabra tú que me parece muy útil, la comodidad, ¿no? Oye, yo estoy aquí dentro de la manada, dentro del rebaño, que sea otro el que decida por mí, yo estoy a gustito y tranquilo. Bueno, el sesgo de confirmación es que yo leo cosas y tiendo a leer solo las que opinan como yo. No me gusta, no nos gusta leer cosas que opinan diferente a nosotros, que nos incomodan. No quiero leer cosas que me incomodan, que me hacen reflexionar. Es mucho más cómodo. Yo tengo una teoría, para mí es mucho más cómodo leer lo que opina igual que yo, porque así me quedo tranquilo. Porque si leo algo que opina diferente a mí, ya tengo que activar el sistema 2, ya tengo que ver si es el correcto o no es el correcto. Pues bien, sesgo de confirmación y redes sociales. Tenemos un problema. Y es que en las redes sociales hay infinita información. Todos coincidimos en que hay un exceso de información. Pues bien, como hay tantísima información, hay muchísima información que está alineada con tus pensamientos. Y por lo tanto, tú puedes tener una opinión, la que tú quieras, que vas a llegar a las redes sociales y vas a encontrar posts, tablas, comentarios, tweets, que van a opinar como tú. Y vas a caer en el sesgo de confirmación y vas a decir, ¿ves? Oh, qué razón tenía, ¿ves? He visto 50 tweets, 40 tablas, 100 posts y no sé cuántas fotos, ¿ves? Opino como yo. Y eso va a autoalimentar mi sesgo, sea cual sea mi opinión. Y las redes sociales están incrementando las posiciones enfrentadas precisamente porque caemos en el sesgo de confirmación. ¿Qué habría que intentar hacer? Sea que es incómodo. Leer, seguir cuentas diferentes a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras ideologías. Insisto, evitar caer en la burbuja, en la burbuja de filtro, ¿no? El eco que se produce porque las propias redes sociales o cuando ves un vídeo en YouTube, luego tienden a ponerte cosas que están alineadas con tus ideas. No quiero eso. Si es que precisamente lo que yo quiero es lo contrario. Lo que yo tengo que leer son autores que sé que piensan diferente a mí. Yo tengo que seguir a personas que sé que piensan diferente a mí. Pasa que, y sé que eso es muy incómodo, sé que no lo queremos, sé que incluso nos puede poner de mala leche leer un periódico o un artículo o ver un tuit de una persona que decimos, pero qué barbaridad es esta. Pero seguramente eso es lo adecuado. Si en un mundo de fake news, por cierto, claro, las fake news se viralizan, se transforman, se transmiten de forma muchísimo más rápida de lo que existía antes y cuanto más fake, más rápido se traslada y se viraliza. Tenemos que tener contraste en nuestras fuentes de información. Aprovechemos la abundante información y abundante cantidad de fuentes que existen en las redes sociales, pero para leer las que opinan diferente a nosotros, ¿no? Esa es un poco, sería la recomendación, que sé que es contraintuitiva y que sé que si algunos me siguen esa recomendación, algún día ¿por qué estoy haciendo caso aquí al Cano y me estoy leyendo esto que me pone de mala leche? Digo porque a mí me pasa, ¿eh? Luego digo, ¿pero qué hago yo leyendo esto? Por Dios, Es muy bueno. Hoy en día hay mucha gente que cita lo de yo eso no lo leo, yo eso no lo veo, así que está bien lo que estás diciendo porque hay que estar informado. Es curioso, para que además ves, según se acerca, es curioso esto del comportamiento, según se va acercando la hora de terminar, la gente se va desconectando, así que precisamente por el efecto manada, no sé si quieres comentar algo como colofón. La verdad es que hemos tratado muchos temas de una cuestión que quizá no es muy conocida por todos nosotros, que nos has aclarado, desde luego. Hay muchísimos vídeos de David Cano al respecto en YouTube, que animo a los que nos escuchan a que los traten de ver.
gustaría cerrar con alguna indicación, David? No, simplemente que he citado el nombre, una de las personas con las que o que a mí en primer lugar me abrió la mente en esto, Manolo Conte, uno de mis maestros, El mundo al revés, este libro es súper recomendable también, y la paradoja del bronce. No solo habla de visión, habla de muchas cosas, habla de dilemas, habla de paradojas, pero que en ocasiones tiene mucho que ver, vuelvo otra vez, con ese cerebro nuestro, que es una máquina portentosa, pero que tiene debilidades y que nos lleva a cometer sesgos, atajos, y que en ocasiones no funciona. Cuando el lado emocional puede más que el lado racional, cuando nuestro instinto de supervivencia se impone. Eso no es un óptimo o no es la mejor de las decisiones, al menos en una sociedad como la actual en la que vivimos. Pues muchas gracias, David. De todas formas, para practicar el cerebro, asistir a las conferencias de COFAS y ver los vídeos y los artículos que publica David Cano y seguir a AFI. Y muchas gracias y seguro que nos volvemos a ver en este formato presencial, como decía Guillermo hace un rato, o si no, si vuelve a ser online, pues será online. Muchas gracias, David. A ti, Hasta la vista. a vosotros, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Adiós, hasta luego.